Bueno, muy bien, excelente. Bueno, ahí se ve la pantalla, genial. Es que cuando uno le toca solo, ay, pues generalmente le toca así. Bueno, muy buenas a todos, nuestros amigos de Latinoamérica. Eh, Quiero saludarlos muy especialmente desde aquí, desde Bogotá, Colombia, deseándoles un feliz sábado. Y pues bueno, vamos al tema, vamos así de rapidez. Han llegado muchas preguntas, generalmente siempre llegan para esta época. Que si se debe o no se debe colocar árbol, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que se pretende aquí, ¿sí? O perdón, eh, yo no voy a decirle a usted y voy a hacer una aclaración. En este caso, pues, este directo o este video va muy especialmente para los adventistas del séptimo día, a la iglesia a la cual tengo el honor de pertenecer. Ya, pues para los demás, si quieren acogerlo, ok, no hay ningún problema. Pero es muy especialmente para los adventistas del séptimo día. Entonces, siempre para estas épocas llega la pregunta, como decía anteriormente, y es, ¿se debe o no se debe colocar árbol? ¿Es pagano? ¿No es pagano? Todo ese tipo de cosas. Bien, lo cual no es el propósito. Yo no voy a decirle colóquelo o no lo coloque. Bien, no es el propósito de esto decirles colóquelo o no lo coloque, es percepción suya, es, es según su conciencia. Lo que voy a presentar y a exponer son una serie de puntos por los cuales yo veo problemas por los cuales se puede presentar discusiones, malos entendidos, se pueden presentar también, ¿cómo se diría? División inclusive y pelea entre hermanos, ¿bien? Inclusive acusaciones, es que usted es pagano y usted es liberal y no, ¿bien? La idea es acabar con eso, ¿bien? La idea es acabar con eso. De hecho, la Conferencia General hace poco sacó un video precisamente donde debemos procurar la unidad de la iglesia. Personalmente pienso que ya no es momento, no es hora de estar presentando ese tipo de temas para generar división y discusión. Repito, lo que voy a exponer acá son una serie de posibles problemas que se pueden presentar, pero repito, con esto yo no le estoy diciendo ponga o no ponga el árbol, eso es una decisión personal. Ahora, existe una serie de problemas que se presentan mucho en la congregación, como por ejemplo, estamos viendo aquí el primero, ustedes están viendo el primero aquí en la pantalla, y es que es este. Es que el pastor X dijo no. El primer problema es ese, es qué dice un pastor, qué dice otro. Miren, no, aquí no se trata, y voy a ser muy tácito con esto, muy taxativo, y es, aquí no importa lo que diga X o Y pastor, ¿listo? Porque es que no se trata de eso, jamás se trató de eso. Precisamente en una cita que extraigo del libro Manuscript Releases o Manuscritos Inéditos, tomo 5, página 277, encontramos el principio fundamental que aún el espíritu de profecía, para los que creemos en el espíritu de profecía, deja claro en todos sus escritos. ¿Qué dicen las escrituras? Ellas son nuestra carta de navegación y nuestra guía hacia el cielo. Entonces, con esto, no se trata de lo que diga este pastor porque habla muy bonito, no se trata de lo que diga este pastor porque habla fuerte, se trata de lo que diga la escritura, lo que diga la Biblia, ¿listo? Que es nuestra guía. Punto final. Obviamente, tenemos los testimonios, tenemos ampliación, pero ahí es donde viene nuestro segundo problema. Es que el espíritu de profecía dijo, muy bien, ese es un segundo problema. ¿Por qué? Vamos a verlo y que precisamente el mismo espíritu de profecía nos lo diga, lo ratifique. Miren lo que dice en Testimonio para los Ministros, página 60. No trate de malinterpretar mal, de torcer y pervertir los testimonios para justificar cualquier mensaje. Entonces, mi invitación acá es que estudien el tema por completo. Es decir, si usted va a tomar la Biblia y va a tomar los testimonios, no tome únicamente lo que está en el hogar cristiano. Busque porque hay mucho material, hay bastante material con respecto a esto del árbol de Navidad. No solo en el hogar cristiano,
hay en Joyas de los Testimonios, hay otros en Manuscript Releases, precisamente, hay en otros testimonios para la iglesia, bueno, hay mucho material y esta cuestión del árbol de Navidad no solo se habla en el hogar cristiano. De hecho, tome la carta completa de lo que habla el hogar cristiano, que es eso se encuentra en la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. 9 de diciembre de 1884, la Review and Herald. Usted allí, en el Centro White, de hecho está abierto a todo el mundo, y si usted sabe inglés, usted va a encontrar allí el contexto completo de lo que habla el hogar cristiano. ¿Bien? No lo estoy diciendo, repito por tercera vez, no le estoy diciendo coloque o no coloque el árbol. Simplemente le pido que investigue por su propia cuenta todo lo que se habla acerca del árbol de Navidad y usted va a encontrar cosas bien interesantes como lo siguiente. Primero, que el árbol como tal no tenía un propósito adornativo. Es decir, en ningún momento el Espíritu de Profecía dice que hay que colocar un árbol de Navidad para que mi casa y mi sala se vea bonita, o que la iglesia se vea bonita, o para llamar la atención de la gente porque se vea bonito. Ese no era el propósito. Pero usted lo puede comprobar investigando, leyendo. ¿Bien? Segundo, jamás se dijo que se debía adornar como se hace ahora. De hecho, usted va a encontrar en los escritos que allí no se adornaba, que de hecho lo que colocaban eran unos sobres con un propósito especial, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no tenía bolitas, no tenía adornos, nada de eso. Era un pino natural o un árbol de pino natural, que es el tercer punto que encontramos acá, que es, el árbol era un pino natural, ¿bien? Sin adornos, sin bolitas, sin todas esas cosas con que hoy en día se adorna un árbol. En ese tiempo no se hacía, ¿bien? Entonces eso es algo que usted debe tener en cuenta en el momento en que, si usted lo ve así, si su conciencia le dicta que debería colocar un árbol o que va a colocar un árbol, son aspectos que usted tiene que tener en cuenta. El cuarto, también el Espíritu de Profecía deja claro que no se debe gastar un dineral en comprar uno, ni gastar un dineral en adornarlo. Vamos a suponer, estamos hablando en el caso de Colombia, voy a hablar en pesos colombianos, ya hago más o menos como la conversión a dólares. Vamos a suponer que un árbol hoy en día, aquí en Colombia, más o menos esté por el precio, tanto comprarlo como adornarlo, más o menos en unos 500.000 pesos. Eso serían más o menos unos 200, bueno, $150, $200 más o menos. Y entonces eso es excesivo. Ese dinero, en lugar de gastarlo en un árbol tan ostentoso, tan suntuoso, ese dinero es donde se debe invertir para el propósito por el cual se recomienda colocar un árbol. ¿Bien? Porque el propósito, como repito, el número uno, no era una cuestión adornativa y decir, ay, miren tan bonito mi árbol. Oh, no, nada de eso. Tiene un propósito bien diferente. Y por supuesto, tener en cuenta que no se debe gastar una gran cantidad de dinero en comprar uno y mucho menos comprar adornos tan costosos, porque ahí se pierde el propósito para lo cual en el tiempo de la señora White se colocó un árbol, en este caso para las fiestas dicembrinas. Bien. 5. Ahí es donde vamos a ver el real propósito de colocar un árbol sin adornos, repito, para esas fiestas dicembrinas. Se depositarían allí ofrendas para los más necesitados, no para ostentación. Entonces, aquí es donde empieza un poco la pelea, porque personalmente no me gusta que en las iglesias hayan árboles tan grandes que pudieran haber costado una millonada, ¿sí? Simplemente para ostentación, simplemente para que la gente diga, ay, qué árbol tan bonito, ay, miren, vamos a fijar, ay, qué bonito el árbol. De hecho, en uno de los tantos escritos que el árbol dice que el árbol no debería tener ningún adorno para que la gente no se distraiga del estudio de la palabra del Señor o de la escuela sabática, como lo dice textualmente. Entonces, allí se depositaban ofrendas para los más necesitados. Entonces, no tenía ningún adorno, no era el propósito decorativo,
sino que allí se depositaban ofrendas para llevar a los más necesitados. Ese es el propósito como tal. Bien, 6. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Jamás se dijo que el árbol era para celebrar Navidad como lo hace el resto del mundo. Y nosotros como adventistas tenemos claro que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ese debe ser un buen inicio para que usted inicie con sus propios estudios. Jesús no nació el 25 de diciembre. Nosotros estamos llamados a hablar la verdad presente. Bien, entonces en este orden de ideas, si Jesús no nació el 25 de diciembre, no hay absolutamente nada que celebrar. Ahora, aclaro que precisamente podemos aprovechar esta fecha para propósitos buenos. Claro que lo podemos aprovechar, pero usted debe tener en cuenta que nosotros no podemos celebrar Navidad como lo hace el resto del mundo. Vamos a ver qué es lo que hace el resto del mundo. Gastar dinero en viajes, en comidas suntuosas, grandísimas, para engordar, se endeudan de una manera increíble, y todo el año están pagando lo que se comieron en diciembre. Nosotros no estamos llamados a eso, ¿sí? Podemos aprovechar, claro, vamos entonces a hacer ofrendas, vamos a recolectar dinero, vamos a recolectar ropa, vamos a recolectar juguetes para los niños y precisamente llevarles a los que están necesitados. Bien, pero nosotros en en este caso, el Espíritu de Profecía no dice en ningún momento que celebremos Navidad como lo hace el resto del mundo. Bien. Número 7. Jamás se dijo que era una regla ponerlo o no ponerlo. Bien. Y entonces aquí es donde nosotros debemos analizar la palabra. En el hogar cristiano empieza el párrafo diciendo agradaría mucho a Dios. Agradaría. Si se hace con los propósitos correctos. Porque muchas personas, desafortunadamente, simplemente dicen, es que la hermana White dice que no hay pecado en colocar árbol de Navidad, pero se gastan un dineral en un árbol y no dan un solo peso, un solo dólar para ayudar a los necesitados. Entonces ahí es donde a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque se salió del propósito verdadero de colocar un árbol. ¿Me explico? Ahí es donde está la cuestión. Pero jamás se dijo que fuera una regla que se colocara o que no se colocara. Si usted lo va a colocar, hágalo con los motivos correctos. Pero si usted lo va a colocar por ostentación, mejor no lo haga. ¿Bien? Otra cosa, no pelee con el hermano que lo va a colocar. Pero tampoco pelee con el hermano que no lo va a colocar. ¿Bien? Ahora, miren interesante. Vamos a ver el siguiente. El siguiente problema que veo yo es que se puede convertir en un objeto de culto. Uy, ¿cómo así? Bueno, yo escuché al pastor Stephen Bohr, que un hombre que admiro muchísimo. De hecho, pues he estudiado con él bastantes cosas y bueno, pienso que es un hombre dirigido por Dios, pero no deja de ser un ser humano. Bien, así como yo, así como el pastor Bullón, así como cualquier persona, podemos fallar. Bien, ahora, escuché decir al pastor Stephen Bohr que dijo en un video, de hecho esto lo publicó Vendrá TV en algún momento, dijo que hasta ahora él no había visto que una persona, o un adventista en este caso, se arrodillara y adorara al árbol. Bueno, en eso discrepo un poco. Es cierto, yo tampoco he visto el primero que se postre delante del árbol y lo adore. Sin embargo, siempre hay un peligro. Por ejemplo, hace muchos años yo fumaba. Yo jamás, siguen llegando ahí, bueno, siguen llegando ahí algunas personas viendo el video, bienvenidos. Cuando yo fumaba hace muchos años, yo no adoraba el cigarrillo rindiéndole culto, arrodillándome frente a él y no, pero sí le rendía culto cuando lo usaba, y bueno, es que no hay manera buena de usar el cigarrillo, simplemente lo usaba y eso era una forma de adoración, ¿bien? En algún tiempo tuve una novia donde yo tampoco me arrodillaba frente a ella, no la adoraba, pero sí la colocaba por encima de Dios. Y cuando yo coloco cualquier cosa por encima de Dios o la saco de un propósito santo, eso se convierte en un ídolo. Miremos un ejemplo tremendo.
Este es un ejemplo que nos muestra las Escrituras. Bien. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Miren muy bien lo que nos dice. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Uy, se me fue ahí en minúscula. Bueno, les repito. Hizo pedazos la serpiente de bronce porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Entonces miremos el peligro acá. Cuando Dios le dijo a Moisés que creara la serpiente de bronce, lo hizo con dos propósitos, uno literal y otro espiritual. El propósito literal tenía que ver con el hecho de que si ellos eran mordidos por serpientes y miraban la serpiente de bronce, el efecto del veneno de la serpiente se anulaba. ¿Bien? Pero el propósito espiritual, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, fue: si el Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente de bronce, todos se salvan. Es decir, el propósito espiritual de la serpiente de bronce era un símbolo de Cristo para que nosotros lo miráramos y con eso el efecto de la serpiente, que es Satanás, se anule. Bien, entonces está propósito literal y propósito espiritual. Entonces resulta que aquí los hijos de Israel cometieron un error gravísimo y es que le quemaban incienso. El incienso en la Biblia simboliza la oración. Entonces resulta que tomaron la serpiente de bronce, ¿sí? Y la adoraron y le pidieron como si fuera un dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso. Nosotros podemos hacer de ese árbol algo completamente indispensable cuando en realidad no lo es. Y repito, yo no le estoy diciendo a usted coloque o no coloque el árbol. Eso es su conciencia, pero le pido que simplemente examine los motivos. Bien. Por ejemplo, algunas iglesias, he visto, quieren colocar precisamente ese árbol, ¿sí? Quieren colocar precisamente ese árbol y quieren hacerle creer a la congregación que la única forma en que usted puede ser dadivoso es a través de ese objeto. Si usted depende o su dadivosidad depende de un objeto, ahí hay un problema. Porque es que su generosidad, o bueno, realmente no es suya, porque es Dios quien coloca tanto el querer como el hacer. Pero si usted se mete en la cabeza de que para ser dadivoso yo tengo que tener un árbol, ahí hay un problema. Otro problema. Si yo no estreno el 24 o el 31, entonces está mal. Eso es un problema. Bien, podemos convertir el objeto en el fin y ahí es donde se pierde el propósito y es ahí donde a Dios no le agradaría que hubiera un árbol de Navidad. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, estamos viendo acá. Si el árbol de Navidad está adornado tan ostentosamente y simplemente yo me saco una gran cantidad de fotos para que la gente vea mi árbol tan bonito y la cantidad de regalos que yo puedo darle a mi familia, ahí está mal. Ahí se rompe el propósito, porque es que cuando la señora White habla del árbol, no está hablando para que usted lo exhiba como si fuera un objeto, como un objeto de ostentación, ¿sí? No cometamos el error de lo que pasó con aquel rey de Israel, que cuando fueron a visitarlo, él lo que mostró fue todos los tesoros de Israel y dijo, entonces, no cometamos el mismo error. Aquí es donde viene el error, ¿bien? Aquí es donde viene el error. Fíjense ustedes, simplemente eso, ostentación, yo sí tengo regalos, toda la cosa, pero ¿cuánto aporté? Nada. Aún así yo haya aportado, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero esto rompe el propósito. Otro error. Ahí lo tenemos. Esto no es una cena de Navidad, ¿sí? Pero generalmente, ahora en las redes sociales, tiende a publicarse mucho esto. La ostentación en la comida, demasiada comida, y generalmente nos olvidamos del sentido de la temperancia que nosotros deberíamos estar manejando siempre. Entonces, aquí es donde se pierde el propósito. Bien, por eso les digo, deben examinar el propósito, examinen el propósito por el cual usted quiere colocar ese árbol en su casa o si como iglesia deciden colocarlo en la iglesia. Bien, los motivos, si los motivos son los correctos, perfecto. Pero si los motivos no son correctos, o si eso va a causar división en la iglesia, es mejor no hacerlo. Bien, ahora, el siguiente punto que yo veo.
Estados Unidos no es lo mismo que Colombia o Latinoamérica. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Precisamente en este video que les comentaba del pastor Stephen Ward y otros videos más, generalmente hablan bajo el contexto de lo que pasa en los Estados Unidos. Bien, los Estados Unidos es una nación protestante. Bien, ellos no crecieron con las costumbres católicas que nosotros, como colombianos y latinoamericanos, crecimos. Nosotros crecimos bajo las influencias completas de la Iglesia Católica, donde convierten el objeto en el fin. Un ejemplo, escapularios, aguas benditas, aceite bendito, es decir, vuelven el objeto en algo dependiente. Y nosotros como cultura latinoamericana somos muy festivos, somos demasiado festivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos y hermanas? Precisamente porque esa es nuestra cultura, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia más fácil a que nos volvamos dependientes al objeto, olvidando el propósito. ¿Ven? Entonces ahí es donde yo veo el problema. Repito, no le estoy diciendo colóquelo o no lo coloque, ¿bien? Pero pues tenemos ese problema. Estados Unidos no es lo mismo que Colombia o Latinoamérica, ¿bien? Tal vez allá un adventista coloque su pino, no lo adorna, tiene su propósito, es diferente. Pero aquí nosotros tenemos la creencia o tenemos la tendencia de que si no se adorna bonito, entonces no hay ningún problema. No, de que si no se adorna bonito, entonces hay problema. Entonces no se va a ver igual, nadie le va a gustar mi árbol, entonces no se lo puedo mostrar a todo el mundo. Entonces, se fijan, es que ahí es donde cambia el propósito de las cosas. Y cuando no se usa el propósito correcto, ahí es donde podemos entrar a hacer lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Bien, mis recomendaciones finales, mis recomendaciones. Estudie el tema completo, mis hermanos, estudien el tema completo. No porque a mí me guste la Navidad, solo voy a estudiar la parte que me gusta, o la parte que lo afirma, o la parte que lo apoya. No, estúdielo todo, absolutamente todo. Bien, examine muy bien los motivos reales. ¿Cuál es el motivo real de su corazón para colocar el árbol? ¿Mm? Que me admiren el árbol, que todo el mundo mire que tengo un árbol bonito, pero no voy a cumplir el propósito del árbol que recomendó el espíritu de profecía. Examine sus motivos y sobre todo ore mucho. Pídale a Dios que le muestre realmente si los motivos de yo colocar un árbol en mi casa o en la iglesia son los motivos que Dios ordena. Bien, pero para eso ore y ore mucho. Ore bastante, porque si Dios de alguna manera habla a su mente, si después de estudiar el tema con la Biblia y con los testimonios, todo completo, si aún así Dios en su infinita sabiduría y perfecta sabiduría, tal vez hable a su mente y le diga, los propósitos por los cuales haces eso no son los correctos, mejor no lo pongas. Pero si son los propósitos correctos, si el propósito real de colocar eso es que los vecinos tuyos puedan hacer un aporte para darle a los más necesitados, mira, genial, bien, genial. Sobre todo que absolutamente los motivos de tu corazón estén en completa armonía con las escrituras. Si el motivo de mi corazón, ¿sí? Si yo puedo decir, es que a mí me gusta la Navidad y la Navidad es bonita, y además a mis hijos les enseñé toda la vida lo del árbol de Navidad, pero si el propósito no está en armonía con las escrituras y con el propósito real de colocar un árbol de Navidad, mire, no lo coloque. Y otra cosa, escuché a alguien decir, ay, pero es que a los niños toda la vida se les enseñó eso. ¿Qué hacemos? Bueno, como adventistas sabemos que va a llegar un momento en que tenemos que despegarnos de muchas cosas. Jeremías 10:3 habla acerca de no apegarnos a las tradiciones del mundo. El Espíritu de Profecía habla también del desapego de muchas cosas. No volvamos dependientes a los niños de un árbol, porque es que no se trata de eso, ¿sí? Generalmente los niños los que están esperando debajo del árbol es una gran cantidad de regalos. Bueno, cuando no se pueda comprar ni vender, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabe qué va a pasar con esos niños? Ok, entonces no los volvamos dependientes a una figura, no los volvamos dependientes a algo, porque ese no es el propósito del árbol. Bien, otra cosa, y esto sí es muy personal, bien, muy personal, sí es sí, no es no.
Un ejemplo, si usted le dice no a Halloween, ¿por qué le dice sí a Navidad? O sea, o sí o no, o blanco o negro, o frío o caliente, o una cosa, a eso me explico. Si es sí, si es no, es no. Entonces tenemos que ser congruentes con las cosas. Si nosotros creemos que Halloween es una fiesta pagana y por eso no la celebramos y no permitimos que los niños la celebren, ¿por qué Navidad sí? Bien, entonces, o usted es blanco o usted es negro, listo. Así de sencillo. Bien, y con esto terminamos esta breve exposición. Le repito, yo no le estoy diciendo que coloque o no coloque el árbol. Simplemente, como le dije, examine los motivos de su corazón, estudie el tema completo, todavía estamos a tiempo, ¿sí? No se trata de lo que diga X o Y pastor, ¿bien? Porque es que tenemos precisamente la luz. Y quiero leerles algo extra. Aquí está, encontramos en Manuscript Releases o Manuscritos Inéditos, el tomo 5. Quiero leerles exactamente de la página 276. Miren lo que nos dice. Hemos de escudriñar las escrituras por nosotros mismos conforme las examinemos como si fueran un tesoro oculto. Las verdades que encontraremos nos darán fuerzas para resistir en el día del Señor. Hemos de escudriñar las escrituras. Miren lo que dice. Entonces, es muy importante eso. Inclusive el Espíritu de Profecía siempre nos va a mandar a la Biblia. Así que, mis hermanos y hermanas, espero que esta exposición sea clara. No volvamos a este tema de todos los años, de peleas, de divisiones, de malos entendidos. Ojalá, y les pido por favor, compartan este video en sus redes sociales, compartan esto en WhatsApp, compartan esto en todas las redes sociales que ustedes tengan. Vamos a dejar este video también en nuestro canal de YouTube y pues esperamos que haya sido de bendición. Les repito, ore mucho, ore bastante, porque lo primordial es la unidad de la iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos, en este sábado, que estén muy bien, nos veremos en la próxima y pues me toca dar la vuelta para parar el video. Que Dios los bendiga.